Mercedes, empiezo por lo primero. Les interesa a los gringos y a la derecha fascista colombiana, venezolana, latinoamericana en general, que se le ve el éxtasis, las ganas de sangre, las ganas de tener una guerra en Venezuela? ¿Realmente les interesa la democracia o hay algo más con lo que quieren encontrarse por allá? Yo creo que no hay ningún interés en la democracia realmente en los países de la región. Ojalá la democracia fuese un valor en términos de que no sea una plutocracia lo que haya en los países de nuestra región, pero la realidad de las cosas es que la democracia depende muchísimo de los factores económicos en este momento y termina siendo cada vez un término más vacío. A ellos lo que les interesa son los recursos naturales. En este primer mapa que pones, Jesús, podemos ver cómo sería el tamaño de los países en función a sus reservas de petróleo. Entonces ahí vemos que Venezuela le supera a todos, inclusive Arabia Saudita es la primera reserva mundial de hidrocarburos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que Venezuela sea tan apetecible. Hay un meme que dice: se descubrió petróleo en, no sé, Marte, creo que necesitan una ayuda humanitaria, dice Estados Unidos, ¿verdad? Tendremos que invadir ese país. Bueno, lastimosamente Venezuela es víctima de tener un recurso natural estratégico, algo similar a lo que ocurre con los países africanos. Entonces, ahí entendemos por qué Venezuela, que supera, pero imagínense que tiene 300.000 millones de barriles, de petróleo, 300.000 millones de barriles de petróleo, en comparación a los 12.000 millones que tiene Brasil, por ejemplo, que es un país que ha descubierto reservas muy importantes en el presal. Entonces, esa cantidad enorme de petróleo es muy apetecida, hasta el punto que también Estados Unidos ha embargado, digamos, o realmente se ha apropiado, se ha adueñado de Citgo, por ejemplo, una empresa venezolana que hacía refinación de estos hidrocarburos pesados en Estados Unidos, con un valor que se estima en más de 1.000 millones, algunos dicen que son hasta 5.000 millones de dólares, de los cuales se apropió Estados Unidos al embargar estas empresas venezolanas en Estados Unidos. Y ahí podemos entender un poco más el interés de Estados Unidos. Pero Jesús, creo que vos alguna vez ya analizaste cómo en el 2023, ante la necesidad que tenía Estados Unidos de el petróleo venezolano, porque Estados Unidos le había bloqueado a Venezuela económicamente en todos los sentidos, lo cual explica en gran medida la debacle económica de ese país. Algunos quieren decir que eso es porque por el gobierno que hay en Venezuela, que es ineficaz, etcétera, pero realmente hay un bloqueo económico que no se puede ignorar. En el 2023 ese bloqueo se redujo, o digamos que se flexibilizó por la necesidad que tenía Estados Unidos del petróleo venezolano. Mira, pues es impresionante los mapas, o sea, esto que nos presentas, Mercedes, porque efectivamente Venezuela tiene las reservas petroleras probadas más grandes del mundo, superando, como podemos observar ahí, por mucho a países como Canadá, que en términos de extensión territorial es mucho más extenso que Venezuela, o que Arabia Saudita, que es famosa justamente por ser una gran potencia petrolera. Solo que a diferencia de Venezuela, Arabia Saudita sí claudica absolutamente frente a Estados Unidos y frente al Reino Unido, y gracias a eso le han llevado tecnología. No solamente no la bloquean, aunque es misógina su política, aunque es muy agresiva con sus vecinos de la península arábiga, intervencionista contra Bahrein, contra Qatar, contra Yemen, y es completamente antidemocrática Arabia Saudita. Nada más lo pongo en perspectiva, pues otra potencia petrolera que solita abre sus puertas a los anglosajones y que le pone en bandeja de plata pues al servicio de Estados Unidos petróleo y algo más. Entonces ahí no importa que sean dictadores, que violen los derechos humanos de las mujeres, que no haya libertades de ningún tipo. Que sea una monarquía, no importa. No importa que sea una teocracia, que se supone que es algo que, pues, al mundo occidental, al mundo libre, al mundo basado en reglas, le atormenta bastante, Mercedes. Así es, y eso también explica, Jesús, por qué
Venezuela no es el mayor productor de petróleo. Es el que tiene las mayores reservas, pero no alcanza la mayor producción justamente por el bloqueo económico que tiene y no estar, digamos, complaciéndole a la potencia armamentística mundial que es Estados Unidos todavía, por el momento. Sí. Además, Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de oro. Tiene producción propia de oro, tiene muchas reservas de mineral de oro y también tiene reservas de oro ya en lingotes, ya digamos, como reserva bancaria. Justamente una parte de esta reserva fue expropiada también, robada realmente por el Banco de Londres, que creo que seguiste toda la trama de cómo se le entregó supuestamente el control de ese oro a Guaidó en su momento, un escándalo, realmente una vergüenza que se le entrega a alguien que no está ejerciendo la presidencia en Venezuela, no le representa, por lo tanto, a la ciudadanía ni al pueblo venezolano un recurso estratégico que Venezuela necesitaba para justamente romper el bloqueo económico que tenía en su momento. Pero bueno, acá podemos ver entonces esta estadística de Statistics que muestra cómo las reservas mundiales en toneladas métricas de oro en cuanto a América Latina, las mayores son las de Venezuela y después recién están las de Brasil, México, Argentina, Bolivia, etcétera, considerando también que Bolivia, Perú son países productores de oro, tal como Venezuela. Son datos que muchas veces no sabemos, Jesús, y que explican por qué Venezuela está como está. Y por qué todo el mundo se la quiere disputar y sobre todo la derecha fascista colombiana quiere meter sus tentáculos a Venezuela. Entonces no solamente estamos hablando de que tiene grandes reservas de oro negro, sino también de oro dorado, de oro, ¿no? Oro negro y oro, sí. Y no solamente eso, tiene gas natural. Acá podemos verle a Venezuela en la lista de los países. Miren que esta es una lista de países que tienen reservas globales de gas natural, que aparecen los más grandes, después los más pequeños ya aparecen como otras reservas, ¿no es cierto? Entre ellas está Venezuela en el color, es un color marrón, aunque hay muchos marrones por ahí, ¿no es cierto? Algunos dicen que es la octava reserva. En algunas publicaciones encontré que está como la octava reserva de gas natural también. Lógico, al tener tantos hidrocarburos va a tener también, al tener tanto petróleo va a tener también gas asociado. El gas natural es un energético muy importante porque es menos contaminante que los derivados del petróleo, menos contaminante que el carbón mineral y muy versátil también para la producción de energía eléctrica. Entonces ahí hay una enorme riqueza también en Venezuela, pero no nos quedamos ahí nomás. Venezuela tiene un montón de minerales estratégicos también, Jesús. El oro, además de ser un producto de alto valor económico, también es un mineral estratégico para todo lo que se refiere a la electrónica. Hablando de personas de alto valor, ¿no? Disputas territoriales en la región de América Latina y el Caribe, pensando en términos de lo que le quieren hacer a Venezuela los uribistas de Colombia. Sí, no, esto es, Venezuela está ahí, de hecho hace mucho tiene esta disputa del Esequibo, que es una zona riquísima, tanto en oro, ni qué decir en petróleo y en gas natural, que viene desde hace tiempo y obviamente que ahí también está la mano del imperio tratando de sacarle recursos estratégicos a Venezuela. Mira, vemos el tema entre Chile y Bolivia del corredor de Atacama, el tema entre Bolivia y Brasil de la isla Suárez, lo que ya bien mencionabas, el Esequibo, que aquí lo hemos abordado también incluso con analistas venezolanos y también con españoles, que es un tema muy apasionante, cómo Estados Unidos también metía sus tentáculos allá. Vemos también la disputa de la isla Clipperton entre México y Francia, para la gente que no sepa, el tema de pues Belice y Guatemala, que tienen esa disputa territorial también, la isla Conejo entre Honduras y El Salvador, Cuba y Estados Unidos en el tema de la base naval de Guantánamo, y así sucesivamente. Es decir, cuando ya le empieza uno a rascar
sí vemos que hay pues que están medio congelados, pero sí hay conflictos, pues, que podrían desatar alguna especie de conflicto armado en nuestro continente, Mercedes. A pesar de que nuestro continente es uno de los más pacíficos del mundo en este momento, y ojalá lo siga siendo, por eso es que están, no sé, va tanto en contra de los intereses de los pueblos pretender una invasión militar para resolver los problemas, y ya sabemos las consecuencias que tienen países como Haití. Bueno, y acá tenemos otra gráfica del orden mundial donde se muestra cómo la economía de Venezuela empezó a tener serias dificultades cuando, antes de que se declare públicamente el bloqueo, antes de que sea oficial el bloqueo económico, porque ya empezaba la guerra económica con Venezuela antes, entonces se nota cómo el Producto Interno Bruto fue cayendo en un enorme crecimiento tuvo durante el gobierno de Hugo Chávez, que también hay que resaltar porque Venezuela históricamente, y eso no es algo nuevo porque el petróleo en Venezuela tiene una historia muy larga, nunca ese petróleo venezolano sirvió para el desarrollo de su pueblo, nunca sirvió para el bienestar de su pueblo, y por eso también es que surge un liderazgo como el de Hugo Chávez, que propone justamente que el petróleo venezolano se nacionalice, sirva para el desarrollo y el bienestar de su pueblo, y eso se traduce en este crecimiento enorme del Producto Interno Bruto, lo cual es algo que todos los países de Latinoamérica quisiéramos, ¿no es cierto? Nosotros en Paraguay tenemos, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, que tampoco nos sirve para nuestro desarrollo. Paraguay es uno de los países con peores condiciones económicas y sociales en toda la región. Estamos entre los 4 países con peores indicadores económicos de toda América Latina y el Caribe. Y somos los primeros exportadores de electricidad de toda América Latina también. Entonces nos sirve esa energía hidroeléctrica para el bienestar de los pueblos, y así también era en Venezuela. Y lo peor de todo es que Venezuela no solamente era un país donde había una enorme pobreza, sino que también la sociedad estaba acostumbrada a vivir de la importación de la renta petrolera. Entonces, ¿qué pasó con las sanciones que empezaron antes del bloqueo oficial y que hicieron caer muchísimo la economía venezolana? Podemos ver en la gráfica, no se nota tanto, pero los productos internos brutos de Colombia, Chile, y Perú y bueno, el Ecuador siempre estuvo bastante bajo, pero de esos otros países se mantuvieron más estables a pesar de la pandemia, otros elementos que le afectaron. El de Venezuela cayó muchísimo, pero al mismo tiempo eso le obligó a Venezuela a hacer un proceso de autogestión, de generación de industria y de producción agrícola y ganadera propia. Ellos importaban prácticamente todo. Entonces hoy la producción nacional en Venezuela es mucho mayor, y ya se ve en esta gráfica del orden mundial cómo en el gobierno de Maduro en esta última etapa se está recuperando la economía. Apenas se ve ahí, pareciera que adrede está mostrando muy poco de la recuperación, porque vamos a ver en otras estadísticas oficiales de organismos como la CEPAL, como el Banco Mundial y otros, inclusive publicaciones de CNN reconocen que hay un crecimiento económico en Venezuela y una reducción muy drástica de la inflación, que fue otro mal que golpeó tremendamente a este país. Sí, aquí hay que mencionar también que en el año 2020, incluso en el contexto de una crisis de salud muy importante en el mundo, pues hasta vacunas se le bloquearon a Venezuela. Es decir, que ahora que nos vienen y nos dicen de una intervención humanitaria, y bueno, eso también lo vemos en el desplome económico, que prácticamente todas las economías de la región cayeron, se fueron en pique. Bueno, Venezuela por las sanciones todavía se fue más a pique, pero además estos que ahora quieren verse muy humanitarios interviniendo, ya sabes, las invasiones democráticas, pues en aquel momento no fueron tan humanitarios, aplaudieron de hecho. Maduro apenas tenía un año año y medio de haber tomado posesión del cargo, y bueno, pues querían ahorcarlo completamente, y la pandemia les cayó a estos humanistas como anillo al dedo. Así es, Jesús. Eso es muy importante también decir, porque todos nuestros gobiernos, casi en América Latina, todos los países pasamos por dictaduras y jamás sufrimos un bloqueo económico como consecuencia de eso. Creo que siempre tuvieron muy claro que un bloqueo económico iba a perjudicar al pueblo. Entonces, ¿por qué
es diferente con Venezuela. Porque para Estados Unidos, que considera que el gobierno venezolano es una dictadura, el bloqueo económico sí es una solución y no termina siendo un enorme perjuicio para el pueblo venezolano, que es lo que supuestamente le interesa a Estados Unidos. Y bueno, acá esta publicación me pareció muy interesante, Jesús, porque es CNN, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de un medio de comunicación pro Venezuela, donde dice que, bueno, Nicolás Maduro declaró que el 1 de enero la economía del país creció 5,5% en el 2023 y que en el segundo trimestre del 2024 que creció 8,78%. En el segundo trimestre del 2024 el petróleo además creció en un 11,08%. Todo esto tiene sentido porque de hecho está cerrando muy bien, con muy buenos números Venezuela, porque el precio del petróleo también está mejor que al comienzo del gobierno de Maduro. Entonces, además de la flexibilización de Estados Unidos ante la guerra con Ucrania, esto tiene mucho que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia, que hizo que haya un bloqueo también contra Rusia, lo cual le obligó a Estados Unidos a flexibilizar su política de compra de petróleo de Venezuela, y eso le dio un oxígeno a Venezuela porque finalmente el país que está más preparado para adquirir el petróleo venezolano, que es un petróleo pesado, es Estados Unidos, porque tiene las refinerías apropiadas para este tipo de petróleo, ya que siempre Estados Unidos compró a precios miserables el petróleo venezolano, pero era el que compraba y sabía cómo procesar ese petróleo. Entonces, para ellos era mucho más sencillo volver a flexibilizar las medidas con Venezuela, adquirir un petróleo que ya sus refinerías tenían forma de procesar, y eso al mismo tiempo logró contribuir a que se estabilice la economía venezolana, lo que demuestra que en realidad el problema no era el régimen, o como se le quiera llamar al gobierno de Venezuela, sino que el problema era el bloqueo económico, que aún continúa, pero ya con medidas más flexibles. Sí, definitivamente. Y también decir que en Venezuela gobernaba históricamente, gobernó la derecha, y estos eran pues furibundos apoyadores de este concepto que también vivió Colombia hasta ahora que llegó Petro en el 22, que por cierto, de verdad, los colombianos de verdad son increíbles, unos impresentables. Pero bueno, decir que Hugo Chávez se rebela en el 98 justamente contra estos derechistas neoliberales en lo económico, que como dices tú, y lo dices acertadamente, entregaban los recursos del país mientras a ellos los tenían en una cúpula dorada, les respetaban, y ahí sí les aplaudían, pero claro, les aplaudían porque entregaban a raudales buena parte de los energéticos de Venezuela, cosa que empezó a cambiar con la llegada de Hugo Chávez. ¿Y qué me dices de estos señores? Andrés Pastrana, que cuando era comunicólogo, presentador de un programa, entrevistando súper feliz, tomándose fotos con Augusto Pinochet. Álvaro Uribe Vélez, bueno, de todos conocidos por su política de falsos positivos, de ser un fascista que depredaba, que asesinaba a la gente, también vínculos con Pablo Escobar, pues un tipo verdaderamente, un verdadero tirano, que por cierto, hay que decirle a la gente, para estos a los que les disgusta mucho que en otros países exista la reelección, querida Mercedes, en Colombia no existía la reelección hasta que llegó Álvaro Uribe, gestionó la reelección para poderse reelegir. Solo Uribe y Santos, que está al ladito con esa sonrisita que se le ve por ahí, solo ellos dos pudieron reelegirse. Después dijeron los colombianos, no, la verdad es que mejor no queremos reelección, y la quitaron, y por eso Duque ya ni siquiera pues se aspiraba a nada. Pero estos cuatro los vemos muy activos, hablando de una intervención humanitaria. En el caso de Uribe dice, vamos con el Consejo de Seguridad de la ONU. En el caso de su mascota, Iván Duque, al que le dicen el porqui de barbita, que está en la parte de la izquierda de la pantalla de nuestra gente, que él le llama, dice, una intervención humanitaria con el apoyo de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. O sea que la Corte Penal Internacional, sí, bienvenido, hay que aplaudirle, siempre y cuando sirva para detener a quienes no nos gusten, pero que no se metan
o que se metan contra quienes nos disgusten. Bueno, seguimos entonces con el tema de la presentación, nada más que no quería dejar pasar ese detalle. No, es muy importante lo que decís, porque también el pueblo colombiano ha sufrido el entreguismo de sus autoridades, una riquezas naturales enormes que tiene Colombia y que hoy tienen otro rumbo, ¿no es cierto?, con el gobierno de Petro. Entonces, estas personas no tienen autoridad moral para hablar sobre Venezuela y ellos son guerreristas, ellos están acostumbrados a las armas, a hacer negocios con la industria bélica, que hoy es una industria también parte de un complejo financiero, no solamente industrial. Entonces, para ellos, pensar en una invasión militar, una guerra o algún tipo de acción militar, aunque sea nuestro continente y con todo lo que eso implica, es pensar en negocios. Más que nada le mueven los negocios y por eso es tan importante, Jesús, tu labor educativa, que tengo la suerte de acompañar una vez a la semana, para que las personas hispanohablantes, también le invito a la gente de Tarima Digital PI a seguir a tu profe de RI, puedan escuchar otra voz, no solamente la de los medios occidentales, que es lo que casi lo único que llega a países como Paraguay, por ejemplo, donde quieren hacer ver que la única solución para una supuesta dictadura es una invasión militar, cuando sabemos que una invasión militar significa una enorme destrucción que termina perjudicando a los pueblos y de ninguna manera afecta los intereses de los poderosos. Entonces, no son ninguna autoridad estos expresidentes de Colombia para hablar sobre Venezuela cuando sabemos bien que ellos han hecho negocios con la guerra. Trataba de ampliar la imagen, que es muy interesante esta de Black Maps de inflación por país en 2024 y es impresionante, como bien lo apuntas en esta imagen, es súper importante ver, pues mira tú, cómo vemos Argentina, que tanto Sí. nos la presumen con este Javier Milei tan entreguista, nos la presumen como un caso casi paradigmático de cómo rescatar en tiempo récord la economía de un país, aunque se te mueran de hambre los demás. Y luego vemos ahí, pues, la inflación de Venezuela, que con miles de sanciones y todo, ahí va caminando. O, bueno, pues Brasil también, que tiene una inflación más o menos moderada. Yo le decía a la gente, mi querida Mercedes, no sé si estés de acuerdo, una inflación bien manejada, que suelen ser normales, va entre el 2.8 y el 3.3%. Un 4% no está desfasada siempre y cuando sea el común de la región, pero ya tener un 117%, ya tener arriba de 2 dígitos, pues entonces sí, ya de 10% en adelante no se siente que está como muy mal manejado el asunto. Y lo que vemos acá es justamente eso, una inflación venezolana, sí muy desproporcionada, pero por abajo de la Argentina, que no tiene sanción alguna. Así es, Jesús. Esto creo que es un número clave, porque todos dicen que el genio de la macroeconomía es Milei. No es ningún milagro, aparte de controlar la inflación, generando desempleo. Realmente lo sustancial es cuando se logra controlar la inflación sin hacer este tipo de medidas estructurales que llevan a la pobreza a millones de personas. Entonces, lo que está haciendo Venezuela es mucho mejor los deberes que Argentina, que como digo, es el genio de la macroeconomía. Venezuela está recuperando su inflación y también lo vemos en cuanto a su Producto Interno Bruto, donde ahí sí Argentina ni aparece, ¿no es cierto? Porque realmente le fue muy mal respecto a su Producto Interno Bruto. Ahí vemos el fracaso de Milei en su gestión de la macroeconomía y bueno, ni que hablar de la microeconomía. Venezuela está teniendo muy buenos números. La inflación está controlando porque realmente tenía una inflación que era de varias centenas porcentuales. Ahora que tenga menos que Venezuela, ya es, menos que Argentina, ya es un gran avance. Y bueno, acá con estas cifras que nos da Alma Plus, basado en datos de CEPAL, el promedio de América Latina de crecimiento económico es 2,2% y Venezuela
está cerrando el 2024 con 6,2% de crecimiento económico, el mayor de todos los países de la región.